video, this explanation, and then we have our speaker, Francisco Alcaide. For me, it's a privilege to be here, and I'm very excited about it because Justiapps is a very innovative project in the legal area, and one of the main objectives is to bring justice closer to the citizenry, being closer to us. In my case, I'm an attorney. It wasn't necessary for me in my case, but I knew what the legal system was about when Justiapps was set up. I asked other citizens, many of them legal experts, well, what is justice for you? And I realized that many people didn't know. Working on the concept of justice, we decided to consider it as two ways. And one aspect of the justice was equality, accessibility, all these principles, because what happens today is the laws, we don't understand the law, and there are many laws, and there's always changes to the law. And there are many citizens that can't access many tools and many physical places, locations. And in my case, in the case of legal experts, we have the obligation to make sure that this changes. And it's also an obligation of technological experts. I imagine there are many techies here, more so than attorneys, and I invite you to join us and to help us change things, because all of us, I think we can achieve this. So we're going to accessibility. Exactly. No, but what I'm explaining is that this workshop, Justiapps is joined jointly with Illunion, and the purpose is that we think that it's only fair that the mobile phone, which is a cell phone, which is one of the most device which is most used by the people, they should give more possibilities to all of us, and that's the reason why we are here. Adolfo and I are here today. So I'll leave you with the video, and then after that, Adolfo will explain some more details about the Justiapps, fair applications for Google Translation. The users of justice demand more flexible and fair justice. Through Justiapps, we have wanted to take the initiative. Justiapps es al fin y al cabo un ecosistema, un lugar de encuentro donde queremos que converjan juristas y tecnólogos para trabajar en equipo desarrollando aplicaciones para una mejor justicia. Las razones que nos llevaron a poner en marcha Justiapps son esencialmente las siguientes. Creemos que el concepto de justicia está alejado del ciudadano y queríamos hacerlo más comprensible. Rompimos la justicia en un prisma con 12 caras y hemos explicado a la gente de la calle qué es justicia. ¿Para qué? Para que nos propongan sus ideas de cómo mejorarla. Todos podemos aportar algo a la justicia. En segundo lugar, sabemos que tecnólogos y juristas no acaban de entenderse y queremos lograr generar un ecosistema donde converjan, trabajen y desarrollen mejores herramientas e instrumentos para mejorar la justicia. Que si nos damos cuenta, las nuevas generaciones, la sociedad en general, tiende a utilizar redes sociales, internet, nuevas tecnologías. Ante esa realidad, la justicia tiene que ser como más responder a la demanda de la sociedad, a la manera como la sociedad se comunica hoy. En la etapa que estamos ahora mismo en el Ministerio de Justicia hemos situado la tecnología, la innovación como un elemento fundamental para situar la justicia a la altura de los ciudadanos del siglo XXI. Somos plenamente conscientes de la brecha que hay ahora mismo entre la ciudadanía y la justicia. Y lo que estamos intentando es acelerar para que esa brecha cuanto antes se vaya haciendo cada vez más corta. Y Justiapps en este contexto es un instrumento fundamental para ello. Con la finalidad de crear este ecosistema, hemos ideado varias actividades. La primera fue un concurso de ideas abierto a cualquier ciudadano residente en España. En total participaron 79 ciudadanos y nos han dado 112 ideas. Las 10 mejores han sido premiadas y se han convertido en los retos, que ahora en el hackathon, es decir, un concurso express de desarrollo de aplicaciones donde equipos formados por juristas y desarrolladores, así como expertos en diseño gráfico y marketing, trabajarán para convertir en aplicaciones reales y útiles
a la sociedad y al sector de la justicia. Nosotros desde el año 2002 gestionamos la junta de consignación, estamos muy involucrados con lo que es la gestión económica de los centros judiciales y a través del Ministerio, concretamente de Óscar, nos contactó María Jesús, nos pareció una idea estupenda y decidimos colaborar. Y nosotros somos una editorial referente en todo lo que es innovación y tecnología, con lo cual teníamos contactos de siempre con Prendeló y bueno, pues en cuanto nos explicaron la idea, pues enseguida decidimos participar, ¿no? Porque encaja perfectamente con nuestro posicionamiento y con cómo vemos el mundo de Justiapps tiene 3 objetivos principales. El primero de ellos es acercar la justicia al ciudadano, hacerla más próxima y comprensible para que el ciudadano pueda colaborar en su construcción. El segundo objetivo de Justiapps es acercar tecnólogos y juristas y enseñarles a trabajar juntos para desarrollar aplicaciones y lograr así también mejorar la justicia. El tercer y último objetivo de Justiapps es la construcción de una imagen más potente de la justicia, más sólida, más fuerte. Con una justicia más fuerte habrá un mayor nivel de confianza y un mejor desarrollo del negocio. Thank you. Bueno, ¿se me oye? Sí. Yo voy a... ¿no se ve el ordenador? ¿Los técnicos en el ordenador? ¿Podría ver? Vale. Un minuto más y ya os dejo con Francisco Alcaide. ya os han explicado en el vídeo que es Justiapps, ¿vale? La iniciativa. Os voy a contar las fases que tenía esa iniciativa que está teniendo. Empezamos con un concurso de ideas. Gathering of ideas and brainstorming, and Prendeló, experts in marketing and communication. La CEO, Justin is the CEO, and Hackatones. Hicimos este This proyecto project hace began varios meses. several months En ago, los meses de mayo y junio hicimos un and concurso in de June ideas. we had donde this se brainstorming presentaron where 112 ideas we y se received 112 ganaron ideas, 10 and there were ideas 10 ganadoras winning con ideas, premio. and they were awarded. Luego Then montamos we set up un meetup, que es el A meetup de meetup Legaltech, of que Legal Tech. supongo que I imagine that muchos many of vosotros you habéis llegado have por este meetup. found En out ese about us meetup through this hemos meetup. montado varios We set up seminarios, several seminarios enfocados por un seminars lado. aimed at. ¿Le pido un favor? ¿Os queréis cambiar? Sí. Ay, pero yo no puedo darle al siguiente. Vale, gracias. Sí. En Meetup de Legaltech pretendemos The idea enseñar is to show, tecnología a los de derecho y explain derecho technology a to la gente de the lawyers tecnología. and explain ¿Vale? law En este to caso, the este Meetup es technology un poco experts. So Meetup is tecnología para todos, technology para for los de everybody, derecho y for para los de lawyers and for tecnología. the technical people. La tercera The fase third phase es el hackathon, is que es este fin de hackathon, semana. which is hackathon, Que es un which hackathon, we're para los que no hold sepáis, this un weekend. hackathon, For those of you who un are not hackathon es familiar with un hackathons, concurso de desarrollo, it's en este caso de 3 días, development donde session, se van a 3 intentar days. We're going to desarrollar try las and 10 develop ideas 10 ganadoras winning del concurso ideas, de the 10 ideas. ideas that won the contest. Es un evento gratuito, It's con la comida y la free bebida event incluida. with, Habrá 3 premios food a, drinks included. There'll be los 3 3 proyectos, prizes a los for the mejores 3 best proyectos, 2 projects. accessit y luego And sobre todo una trayectoria para, the pues, acaso possibility se pueden crear startups. To Habrá create trayectorias con startups, apoyo companies de with the support aceleradoras. of the accelerator. La propiedad The intelectual de las intellectual aplicaciones será property of the de los applications propios will belong equipos to formados. the teams that have been created. Y si sois And if you desarrolladores o are diseñadores, developers or que designers, sepáis que todavía queda so you alguna know plaza, there's o still sea que
space open, cuando salgáis de aquí so o when you incluso ahora leave con el here, móvil podéis or you escribiros can en send us a industrias.com, message metéis via en the cell hackathon phone to y ahí podréis this email inscribiros address, si Just the queréis, si Apps, sois and if you're diseñadores o designers desarrolladores or de alguna developers. plataforma. Like I said, Y there's still room available. siguiente. Bueno, espera, Gonzalo. ¿Una pregunta tenéis? Any questions up until now? Os dejo ya con So, Francisco I'll pass the floor to Alcaide, Francisco ¿vale? Alcaide, Que forma parte del Martin, equipo de who's part of consultores the de team accesibilidad of de consultants. Union y que es consultor en accesibilidad. He's a consultant in accessibility, so I'll give him the microphone. He's a consultant in TIC from Illunion. Bueno, buenas tardes. Good afternoon. Lo primero, gracias por estar First of all, aquí. thank you for inviting me. Soy Francisco Alcaide, I'm Francisco Alcaide, I'm consultor a consultant de accesibilidad de in Illunion. accessibility in the consulting firm Illunion. Cuando venía When para acá I venía came here, I preocupado was por worried about. no saber si iba a tener I didn't know contenido whether para I'd 2 horas. have enough Ahora mi content for 2 preocupación hours. Speaking for 2 es hours si voy a now, llegar. my concern is Porque, whether claro, it'll be el enough tiempo se time. va, se va. Y voy a intentar I'm going to acelerar try el proceso speed up the para, process. para que, bueno, para que podáis tener la So, máxima información posible. To convey as much A information ver, as possible primero, in 2 no hours soy that I have. desarrollador. First of all, I should explain that I'm not Lo que a quiere decir developer. es que no In voy a other words, I'm poder not going to be able resolveros to ninguna duda resolve sobre código. any questions you have about codes or programming. Yo, como se suele decir, As I soy de tend los to say, malos, I'm one of the de bad los que guys. le dicen a los One of the guys that tells programadores, the está programmers bien, that this is está good, mal, this is bad. pero But lo the importante es important thing que is tengáis el that you concepto understand de the idea cuando algo está that when bien something's hecho y well cuando done no. and when something is Os poorly voy a dar done, una let me pista. give you a clue. Muchas de las Many of the cosas, por things si acaso, os viene bien. Muchas de las cosas que os voy a that I'm going contar to talk about también os sirven para web. are Así good que, for bueno, websites. si So también if desarrolláis you páginas develop web y websites tomáis and como ejemplo you take as ciertos an example some of consejos que vamos a ir advice mirando, that I'm going to give, well, all the better. me voy a poner a este lado ya con mi chuleta, menos mal que me la he traído, Stand to porque this con el left tipo de side of the pantalla como que screen no with my no veo cheat muy sheet bien because la I can't see pantalla, the así que screen voy a very well, so I'm intentar, going to have to a que no lo consult my parezca, tengo notes. discapacidad visual. Although you may not Y, appear bueno, this way, I have trouble seeing. Bueno, ¿quiénes Who somos? are we? Esto es un bestseller. This is a Como he bestseller, dicho, as I said. soy del grupo I Illunion. work in Illunion. Grupo Illunion, os lo Illunion, cuento I can rápidamente, tell you imagino quickly. que lo I conoceréis. imagine you're familiar. Bueno, son un montón de empresas que hace poco se han fusionado. Y dentro de esas empresas tenemos in this group of servicios companies, we provide integrales, integral services, lavandería, servicios de washing, limpieza. cleaning También services, tenemos laundries. servicios en We sociosanitarios, also have health experts, fisioterapeutas physical y therapists, demás. También tenemos en and we're comercialización, involved in sales. bueno, estos se encargan de They're vender in charge of seguros, selling insurance policies, viajes, travel, turismo, cadenas hoteleras. Y and nosotros hotel estamos en la chains, and consultoría. we work in the consulting area, the consulting Ahora firm. mismo nos llamamos We're Illunion called Tecnología y Accesibilidad. Illunion Technology and Todavía Accessibility. estamos con lo de las fusiones y We're just estamos getting ahí over the equilibrando mergers lo de los and nombres. we're trying to get Pues lo used que to all decía, these nosotros nos different names. So dedicamos a la consultoría, we a work la in consulting, certificación, certification, a la formación para training, que so empresas, that the desarrolladores, companies and developers bueno, puedan hacer can productos come up tecnológicos with accesibles. products Así, that are technologically globalmente. accessible. Bueno, Requirements of mobile para poder hacer devices. una aplicación To make accesible,
lo primero que tenemos que tener es accessible, the first thing that un we have to do dispositivo is accesible. come up with an accessible device. Os voy a dar I'm pistas. going to give you Nosotros consideramos hoy por hoy dispositivos móviles accesibles, equipos de Android, pero a partir de la versión 4.4, bueno, 4.2 para arriba, ya podemos considerar equipos accesibles. Y equipos de Apple, o sea, iPhone. ¿Por qué? Porque estos dos dispositivos, estos dos dispositivos, uno de ellos, el iPhone, tiene las características que se requieren para que después podamos hacer aplicaciones accesibles, y en Android, a partir de la 4.2, digamos, es cuando empiezan a implementar las propiedades que nos hacen falta para que después podamos tener aplicaciones accesibles. Empezamos con la pregunta que yo cuando doy formación sobre esto a alumnos en la universidad, la primera pregunta es ¿para qué queréis vosotros un dispositivo móvil? Y la respuesta es la misma para una persona con discapacidad, pero aquí sí que hago un matiz. Estoy seguro que las personas con discapacidad usamos los dispositivos móviles incluso más en el aspecto porque la herramienta como tal nos ayuda a desenvolvernos en nuestro día a día, utilizando las capacidades de los dispositivos para muchas cosas más. Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo. ¿Os imagináis a una persona ciega colgando un cuadro y dejándolo recto? Pues eso con un dispositivo móvil, como el iPhone, por ejemplo, se puede hacer. De hecho, tengo algún compañero que lo ha hecho. Se ha atrevido a hacer un boquete en su pared y ha puesto su cuadro recto. Gracias a una aplicación que hay en la Apple Store, por ejemplo, que lo que nos hace es nivelar el cuadro. Y claro, esa herramienta si es accesible, evidentemente, te ayuda mucho, cosa que con una regla normal y corriente de albañilería, por ejemplo, no podríamos hacer porque es una cuestión meramente visual. A ver, para diferenciar los dispositivos móviles, primero tenemos que diferenciar los principales, por hacer grupos, perfiles de personas con discapacidad. Dentro del grupo de personas con discapacidad visual están las personas que no ven y las que vemos un poquito como yo. Dentro de la discapacidad auditiva están las personas con audición nula o personas con audición parcial. Discapacidad física lo mismo, con dificultad de manipulación o imposibilidad de manipulación, o sea, dificultades más serias, por ejemplo, en sus extremidades inferiores y superiores. Y en la discapacidad cognitiva, o problemas de comprensión, ahí, pues, por ejemplo, personas, no sé, personas mayores que no tienen muy asociada la tecnología o que le dan miedo la tecnología, personas que tienen pérdidas de memoria, personas incluso, aunque es temporal, personas de diferente idioma, porque temporalmente esas personas nuestro idioma no van a poder entenderlo. Las necesidades, pues estamos hablando de dispositivos. Para discapacidades auditivas, los dispositivos que tenemos que tener en cuenta, o las características de esos dispositivos son que sean dispositivos, sobre todo, con los que se puedan comunicar de forma no verbal. Mensajes, videollamadas, etc. La discapacidad física, pues, por ejemplo, los comandos de voz, iconos y teclados con un tamaño moderado,
para que puedan hacer pulsaciones correctas. Dispositivos apuntadores, que son unos dispositivos externos que utilizan para, por ejemplo, imaginar una persona con imposibilidad de manipulación, pues se coge una especie de puntero que se pone en la frente o en la boca y van pulsando con... With this pointer, they can use a keyboard. It's a slow process, but the objective is that they can y la use discapacidad it visual, as a visual que en nuestro caso disability. In our necesitamos, case, por we ejemplo, need lectores de pantalla, que screen electrodes, son, bueno, screen readers. Es una voz que suena en el teléfono móvil, You hear que on the tiene que cell tener el phone, teléfono móvil, que nos va and which will indicando tell us qué es lo que contiene en pantalla. the content of Después what's on the tenemos screen, también la necesidad, and then, dependiendo del perfil, depending on the profile of the user, de magnificación. we may have to Por enlarge ejemplo, otro the perfil también image, and necesita for other poder profiles, personalizar los you colores. have to customize the color codes. Bien, dentro de las características que tienen, por ejemplo, los dispositivos Android, aquí tenemos un ejemplo con la versión 4.4. Si nos fuésemos al apartado de accesibilidad del dispositivo, veríamos que dentro de ese apartado está Tailback, que es el lector de pantallas. Encontraríamos también el magnificador, que es la lupa. Encontraríamos una cosa que muchas veces a muchos les parecería desapercibido, como es el aumento de tamaño de fuente, el texto de alto contraste. Esto último lo indico, pero está a partir de la versión 5.0 solo. Bueno, la inversión de colores, corrección de color, que es otra apartado nuevo de la versión 5.0. Otras opciones que no vienen dentro del apartado de accesibilidad, pero que sí consideramos como capacidades de hacer, o sea, son fórmulas para hacer más accesible el dispositivo, son, por ejemplo, el dictado por voz, o lo que llamamos, bueno, en Android es dictado por voz, el control del brillo de la pantalla, importante para ciertas discapacidades. Bueno, vienen opciones para subtitulado que se pueden configurar, bueno, el color de las alertas y sobre todo la personalización para personas con discapacidades cognitivas. Bueno, dentro de iOS podemos encontrar en el apartado de accesibilidad, pues igual que en Android, pero incluso un poquito más ampliado. Tenemos lectores de pantalla, que en este caso se llama VoiceOver, a magnifier lamp. We can change the color, the different shades of colors, and a list of characteristics. También tiene en otras opciones que están fuera del apartado de other options that are not included within the accessibility settings that you can dictate with your voice. Cuando nos ponemos a analizar when we start analyzing a device, the device needs to have what I said before, voiceover reader. The magnifier of the screen. The screen needs to be able to have enough capacity as to show the contents that we are going to display. It has to be large enough, appropriate, especially because of lighting conditions and because of the size. Some screens are very large, but maybe they're not the best ones. The capacity of setting up, how much the screen shines, and the type of the font and the size of it. Bueno, la gama de alto contraste, o sea, gama de colores de alto contraste, color range with a high contrast, que se distingan physical keys that can be well distinguished. This is more aimed at devices with physical keys, not so much for devices with tactile devices, although it's useful as well. And also the news line has to be or include distinguishable events with sounds and a light, etc., that are in this type of devices.
dispositivos para la discapacidad, para usuarios con discapacidad auditiva. Mobile devices for users with hearing impairments that need lightning warnings with vibration, and maybe they can be set up and customized. That will be even better. Que se adapte el volumen. You have to be able to adapt the volume. Hay usuarios sordos que necesitan adaptar el volumen porque hay cierto tipo de frecuencias que pueden molestar certain frequencies that can be very bothersome, productos de apoyos externos, especially when they're using hearing aids. Más o menos traen todos los dispositivos. But this is something that is included in basically all of the mobile devices on the mobile phones. Also, they have to be compatible with the messages, with the text messages. And it should be easy to be able to make video phone calls and use this type of communication tools. Pues para los dispositivos, las características que tienen que tener los dispositivos para personas con discapacidad física. The characteristics of the devices for people with physical disabilities is voice recognition, so voiceover, simple way of using the screen so that they do not need to do many movements before placing the phone call, predictive keyboard to facilitate writing, and these devices have to be easy to block and unblock so that it's easier for them to use. También por facilitar, los dispositivos tienen que tener, also, a to ser make posible, the life of the users easier, los conectores, una cosa que nunca caemos, los conectores tienen que ser lo más fáciles de conectar. Have to be easy to get connected, so this type of user have the possibility of connecting them in an autonomous way. En cuanto a la discapacidad cognitiva, with regards to patients with cognitive disabilities, normalmente muchos de los dispositivos traen, por ejemplo, la señalización de colores para llamar when you're placing the phone call to, or you are pressing the green key, or if you want to hang up, you have to press the red one. These icons should include also a written text in them, or a symbol that will indicate that you are placing the call or that you are hanging up, and this makes the device much more easier to use. Y bueno, y entra dentro de la facilidad de uso el poder configurar and making all of these things configurable so that we can manipulate the icons, so that we will have a customized icons screen, so that the person can using the terminal in a more friendly way. Bueno, ahora vamos con las pautas de accesibilidad que nosotros utilizamos a la hora de guidelines that we use when analyzing a mobile application. Nosotros para aplicar los requisitos de accesibilidad, to apply the accessibility requirements, the first thing that we have to do is to detect possible barriers. And to detect possible barriers, we have created a methodology with certain criteria, guidelines, principles, and what I'm going to try is to summarize things so that you will understand better how do we do this type of analysis. Bueno, dentro del principio que tenemos nosotros llamado principio 1, lo que tenemos que observar en las aplicaciones móviles es que la información
that the information no textual, o sea, imágenes, iconos, without text, images llegue and icons al usuario. can be Cuando es perceived textual, and nuestro lector detected de by the pantallas user. nos Our indica, screen reader, the voiceover, nos indica qué hay allí. what O sea, is el it on texto the no lo va a screen. leer, pero una They're not imagen going to nunca be lo va able a to leer. read, well, they can read a text, but they cannot read an image. Entonces, cuando aquí tenemos, por ejemplo, Here, for una example, we have aplicación a móvil mobile app que cuando mi lector de pantallas pasa por los that iconos, when my screen a mí, reader goes through the el lector de icons, pantalla me dice botón, botón, botón. the voiceover tells me button, A button, la hora de button. etiquetar esa imagen, When labeling that image, por ejemplo, for example, bueno, de aquí no well, se ve we muy bien. cannot see it really well in the screen here, but Digamos que eso es una aplicación de un mando a distancia. that's the application Si for yo a remote control. ese mando a distancia lo etiqueto If I correctamente, label the remote control cuando pasa el correctly, lector de pantallas when por allí, I use aquí the nos va a decir voiceover setting, it 3D, will say bueno, y 3D. consecutivamente cada botón lo que es. También me encuentro en esta aplicación functionality or maybe que es volume típico el functionality botón, and all of que the other nos muestra functionalities como que es un 1, of un 2, un the 3, remote sigue control. diciéndome botón, Whereas botón, botón. right now it's Entonces, just saying button, button, esos button, botones, clicking en here or definitiva, whatever. esas So imágenes hay those que etiquetarlas images have to correctamente. be correctly labeled. En las aplicaciones también nos podemos encontrar como en las páginas web, In the apps we por can ejemplo, un banner find informativo o informative por poner un banners like it ejemplo, un happens vídeo. on web pages En or el a caso de los video. vídeos, luego lo veremos más We will see what detalladamente, happens pero with the en el caso de videos las later on, but in the imágenes, case of digamos, images, dinámicas, dynamic en movimiento, images, moving images, hay que intentar we have to describir try lo to que describe ellas, what's happening sucede. in them. Básicamente, Basically, si no se etiqueta o se describe bien lo que hay if ahí, we podemos tener, don't do a good podemos perder description esa información. of the image, Hay we un can lose a lot ejemplo, of information. aunque There is one sea tirar piedra en example mi propio tejado, si nos that's really presentan bad un for me, banner de but if publicidad we are ficticio en presented cualquier a small aplicación, publicity banner si ese on an banner no está bien application, if the etiquetado, banner is not correctly labeled, esa información that yo me la estoy information perdiendo, I'm que a lo missing it. mejor, oye, a lo mejor And ese día me ha maybe tocado un that coche. day I was Nunca se sabe, winning a y ese car. coche, pues, al You'll final never me voy a know, llevar yo but at porque the esa end imagen I'm going no to está bien lose the etiquetada. car because the Entonces, image was not los well labeled. vídeos y animaciones hay que intentar So we have to una try animación corta, una descripción corta, to give a brief description. y If it's a si short es una cosa animation, más difícil de, and if it's de describir, something pues a lo mejor, intentando that it is colocar more un complicated texto, to describe, maybe we discretamente should add en la a posibilidad. text in a very discreet way within the application. Bueno, llegamos a las notificaciones. So we Cuando get to hacemos the una aplicación, notifications. Las When aplicaciones we create an tienen app, notificaciones. normally Pues, these apps esas have some notificaciones muchas veces no se notifications. These presentan notifications de la sometimes they manera are más not idónea. presented the best way possible. Las notificaciones, por ejemplo, For example, visuales, visual notifications si son visuales, una persona ciega no las ve. cannot be seen by a ¿Cómo blind conseguimos person. que capte la atención del usuario? How can Por we ejemplo, capture the con user's las attention alternativas. En este with caso, las some alternativas son alternatives? In this las case, acústicas we can y las use hápticas, sound vibraciones. notifications Normalmente and esto se suele vibrations. cumplir, Normally, y más this si happens solemos in usar, all of our iconos mobile apps, con, especially if we use objetos estándar del sistema. standard objects Siempre y within cuando the sea system. Pues eso, pueden ser un cuadro de diálogo, de carácter It modal, can be a una etiqueta dialogue or flotante, a floating label or tag. cuando nos salta un mensaje, por When supuesto, we ese get a mensaje text tiene que ser message, that accesible. message El should be lector de pantallas accessible. tiene que llegar a esa We should be funcionalidad. able to read the text message through the voice over function. Las notificaciones acústicas. Sound En este caso notifications es in casi this lo case mismo, is pero basically dándole the la same vuelta. theme. Si presentamos una notificación If acústica, we present a las sound personas con notification, discapacidad those auditiva, people with hearing si no se les ofrece impairment esa will not be able to notificación, get una it unless we alternativa, give them an al alternative. final
la persona con discapacidad auditiva no va a percibir esa notificación. And it can be missed by the person with a hearing impairment. So the alternative to sound notification are visual notifications or optical notifications. Y las notificaciones ápticas tienen que venir acompañadas de lo contrario, de lo visual. En definitiva, en cuanto a notificaciones, el consejo es que cuando presentemos una notificación al usuario, when we present a notification to the user, whether it is for a text message or other type of notification, have to be done in a haptic way or visual way and in a sound way, the three of them at the same time. Bien, normalmente no se da, pero algunas veces las aplicaciones this doesn't happen, but sometimes we insert videos on the notifications. This has happened to me with publicity. I get a video, but I don't understand. I don't know that there is a video there because I cannot see because I'm having. I've seen problems, so we had to try to present a description of the video. Self-description of the video, and messages included within the soundtrack of the movie. Describing what's happening en el momento, en esa escena o en esa película. Voy a poner un pequeño ejemplo para que, I'm going to give you a small example so that you will be able to see cómo es una audiodescripción. How these descriptions work. Ismael sonríe ilusionado. Ismael Más smiles tarde, with a lot of excitement. Nora conduce su coche por Later on, Barcelona. Nora Ismael drives viaja en her el car asiento in de atrás. Barcelona. Ismael is in the back seat. ¿Sois bebé solo? Sí. Bueno, creo que sí. ¿No lo sabes? Nora se remueve incómoda Nora en su moves asiento. uncomfortable on her seat. ¿Tiene hijos? No. Does he have Mira any a kid? Ismael. Asks Ismael. Creo She que no. takes a look at him and says, no, I don't No think nos vemos so. demasiado. But we are not Trabajo seeing each mucho other también. very much lately. I'm working very hard. ¿Y en qué trabaja? What's his job? Oye, ¿qué tal si todas estas preguntas se las haces a él cuando le veas? How about if you ask him later? What if he doesn't want to see ¿Cómo me? no va a querer verte? Nora detiene el coche How ante un couldn't lujoso he? restaurante. Coge su Nora abrigo stops y the se car in gira front hacia of a very Ismael. luxurious restaurant, En el grabs her restaurante coat se- and talks to Ismael. ¿Sí? Como ejemplo más o menos para que captéis, no sé si I habéis visto hope alguna vez una that película you audiodescrita o habéis understood tenido la oportunidad how de this ver un corto, audio lo que sea. description works. Como ejemplo más o menos para que sepáis cómo es una película audiodescrita o una banda audiodescrita. To understand De la misma this manera que audio teníamos, description, you have to take a look at it. The same way we have audio description, we have to take into consideration people with hearing impairments, and we should be using subtitles of the videos for them. There are two ways of subtitling the videos, normal flat subtitling and subtitle as established by the UNE standard. I'm going to give you an example of the subtitling of videos for hearing impaired people with some specific characteristics. One of them with the color of the characters. Each one of the characters has a color. The size of the font should not be too long or too big. They have to describe the sounds within the scene. I'm going to show you a fragment of a piece of news so that you will see how they should be subtitled. El presidente del Consejo The Social President of the European Social Board, Henry Barlot, met this morning with the President of the government, Mariano Rajoy, in Moncloa. The meeting took place 24 hours after the one that Rajoy had with representatives of the union and entrepreneurs on a first meeting to recover social dialogue that was broken since the approval of the labor reform. For the President of the European Social Council, without the participation of all the social agencies, it won't be possible to create jobs.
Malos visited in Madrid a technological company devoted to the training and the employment of people with disabilities. Tecnosite es una empresa de tecnología vinculada a la Fundación ONCE, con una technological company linked to the ONCE Foundation with a turnover of near €6, employs 109 workers, out of which more than 70% suffers some kind of disability. Engineers, IT experts, economists or designers inventing internet solutions and applications for mobile phones without barriers and accessible to everyone. We have developed the web page of Media Hotels, but we have also developed a project for so that you can get access to the train with your application, with your mobile, and the training forms about the speed, the menu that you can find at the train's restaurant, where the restaurant is, what will be the next station, if the restaurants are adapted or not, which one of them are adapted, which one is free or not, etc. 20% of Tecnosite staff, sorry, they interrupted. And that will be a fragment. Seguimos en perceptible, adaptabilidad. Las aplicaciones muchas veces las hacemos de forma que when we talk about perceptible things, applications are done through a web view, dentro de una aplicación. A web sample within an application. When we show web content within an application, we have to present it the same way as we will do on a web page. That's what people at www.3d.com tells us. We need to have alternative text to the images, the headings have to be highlighted, etc., etc. Eso sí, yo en este caso muchas veces cuando vienen para que les ayudemos a hacer más accesibles sus aplicaciones. When they come to us to make their applications more accessible, and we realize that they have been done using this web view, my advice to the owners of the web page in iOS, they work reasonably well, but on Android there is a huge problem because the operating system still is not capturing very well all of the objects of the web pages embedded in a web view. So you start creating an application and you can prevent doing it in web content for Android, it will end up being more accessible. Bien. Tamaño de fuente y tipo de fuente. Las aplicaciones tienen que tener básicamente un tamaño de fuente igual al que viene por defecto en el sistema operativo o superior. En su caso, tiene que respetar la personalización de usuarios. El usuario se va al sistema operativo, tanto Android como iOS, y configura el tamaño de fuente un poquito más grande. Esa aplicación debe de respetar esa personalización del usuario. Lo mismo, hay algunos terminales que permiten el cambio de tipo de fuente. Esa fuente tiene que ser lo más legible posible. Yo he visto tipos de fuente as readable as possible. I've seen some fonts that are hard to read and therefore it's very complicated later on to be read by people with visual impairments. Los tamaños de los iconos o botones que hagáis
or keys that you have to press have to be big enough so that people with reduced mobility or people whose hand tremble or with any kind of disability or problems can press those buttons, those icons in an easy way. This is a screenshot, and we're seeing the different bus stops. And imagine if a person suffers Parkinson's disease and his or her hands are trembling, how difficult it will be for that person to press on the button or the icon. If the button is a little bit larger, that wouldn't be any problem for anyone, but we will be benefiting many users. Muy importante también tener en cuenta los colores. It is also very important to take into consideration the colors that you are going to use. This is an example. This is not an official table, but this is an example of colors that could be easily read or badly read. The contrast between the main font and the background has to be the optimum one. To do that, there is a tool that any of you can use because it's available for free. If you Google for it, it's called Color Contrast Analyzer. You can download it, and if you have any doubts with regards to the color combination, the only thing that you have to do is to get the drop-down menu from the main part of the image and the background to do the combination. This is for text content. El uso del color. The use of the color. Como decíamos antes. As we were saying before, gracias a que yo tengo una etiqueta, thanks to the fact that I got a text message for placing a phone call or hang up, there are users that are going to know. Well, we're talking about placing a phone call or hanging up, but we're going to be talking about other buttons or icons. But thanks to the fact that we have labels or tags, the users understand better what they're going to be clicking in. Si mirásemos, yo además voy a hacer la pregunta, si mirásemos la pantalla que tenemos sin etiquetas, if you take a look at the screen that we have here without labels, who could tell me what are the placing the call button and which is the one for hanging up? ¿Sí? Sí. El verde colgar y el rojo descolgar. The green one for hanging up and the red one for placing the call. Pues tenéis un problema. Sí, correcto. Por lo tanto, para evitar ese problema, etiquetamos That's why we always label pictograms, images, etc. Bueno. El color de contenidos textuales, básicamente, los dispositivos que antes hemos llamado accesibles permiten en algunos, bueno, los que hemos dicho son accesibles, permiten la configuración, ciertas configuraciones de colores para ciertas discapacidades visuales, usuarios con problemas de visión que les molesta, por ejemplo, les molestaría mucho este color de diapositiva, que es blanco. Whitish color of the slide. ¿Cómo evitamos eso? Con la inversión de color que viene en How do we prevent it? Inverting the colors in the operating system. There is an option in iOS that allows you to change alto contraste en Android, pero ya os digo que esa opción es nueva en la versión de 5.0. En definitiva, nuestra aplicación tiene que respetar our application has to respect the possible adjustments of the users. Normally this happens, but sometimes you have to take this into consideration.
Dentro de las opciones del principio 2, operabilidad, pues aquí digo que la interfaz de usuario y la navegación debe ser, pues eso, operable, que ahora vamos a ir bien. La aplicación, para que sea accesible, también hay otro perfil de usuario con movilidad reducida. Este perfil de usuario con movilidad reducida muchas veces puede que use productos externos, por ejemplo, como he puesto aquí, pulsadores, o teclados externos. Tenemos que asegurarnos que las aplicaciones son compatibles con esos productos externos. Normalmente, si hacemos la prueba con VoiceOver, normalmente esos productos también van a ser compatibles porque el foco que adquiere es el mismo. Tenemos que tener cuidado con los límites que ponemos a ciertas propiedades de la aplicación. Por ejemplo, muchas veces hacemos, esto se da mucho en web, hacemos programaciones que en un momento determinado, cuando el usuario deja momentáneamente de usarlo, aquello se resetea, hay que meterlo todo otra vez. Entonces tenemos que intentar que la aplicación, siempre que tenga algo que vaya a caducar, dé la opción al usuario de poder desactivar, ajustar o extender posible, para que el usuario tenga la opción de poder seguir con lo que estaba haciendo. Imaginaros, después de rellenar un formulario larguísimo, que en la última operación, no sé, que tenga que introducir la cuenta bancaria para hacer un pago, por ejemplo, haya caducado un tiempo y tengo que realizar la operación otra vez de nuevo. Eso provocaría que el usuario tuviese que iniciar la operación, o podría provocar algo que para nosotros o para vosotros los desarrolladores es peor todavía, que el usuario abandone. Y no creo que ninguna empresa tenga ganas de lo que llamamos perder clientes. Hay excepciones. Por ejemplo, eBay tiene un tiempo estipulado para vender un producto. Si caduca el tiempo, ha caducado. Eso es una excepción. El tiempo, por ejemplo, para responder una pregunta, es para todo el mundo igual, por igual. Y también hay una excepción que es más orientativa que otra cosa, que es de 20 horas. También se da muchas veces, también se da mucho en web esto, cuando encontramos carruseles, por ejemplo, vídeos, música, sonido, estos se disparan automáticamente y tendríamos que tener la opción de poder detenerlos o pausarlos. ¿Por qué? Porque puede interferir con nuestro producto de apoyo. Por ejemplo, VoiceOver, que os dije que era el lector de pantalla. En un momento determinado, si estoy escuchando VoiceOver y me salta un vídeo, a lo mejor suena mucho más fuerte que incluso mi producto de apoyo, a lo mejor no voy a poder seguir navegando hasta que, imaginaros, el vídeo termine. Por lo tanto, tengo que tener la opción de poder pausar o tener estos componentes. En destellos, hay muchos usuarios, hay usuarios que pueden provocarles ciertas técnicas que existían antes en la web, por ejemplo, que era utilizar para llamar la atención parpadeos de color continuos y seguidos.
hay que evitarlo, porque hay usuarios que eso les puede provocar que, bueno, nos puede provocar a nosotros que abandonen la aplicación, pero ya a ellos también les puede provocar un desvanecimiento o algo así. Por lo tanto hay que intentar evitar este tipo de fórmulas para la aplicación. Los títulos de las aplicaciones, tenemos aquí una captura. Las aplicaciones, cada pantalla tiene que tener bien clara, tiene que tener sus títulos, para que en todo momento el usuario sepa dónde está. Cuando estamos navegando por un proceso en una aplicación, un proceso de registro, bueno, hay procesos de registro más cortos, pero hay procesos de registro más largos. Hay que intentar facilitar los procesos de registro, incluso hay que ordenarlos y cuando el usuario avanza entre diferentes pantallas, si necesita por cualquier motivo retroceder en algún momento, que esa información no se pierda, que continúe ahí. Sobre todo lo importante es que la información en ningún momento se pierda, porque si un proceso, como decíamos antes, como el proceso de el proceso de compra, sí, como decíamos antes, que caducaba, el proceso de compra, en este caso, si tenéis que retroceder, imaginaros, eso me ha pasado a mí, por ejemplo, en la página de Renfe. Compro un billete y ya en el último paso me doy cuenta que los asientos que yo quería adquirir no están disponibles para mí. No tengo la opción de volver atrás, tengo que volver desde cero. Entonces, eso puede resultar también un abandono. Bueno, tenemos que intentar que nuestras aplicaciones sean lo más comprensibles posible. Siempre hay unos límites. Si tenemos una aplicación con mucho vocabulario médico, pues una aplicación de vocabulario médico, ahí no hay. Lo más simple que hay es el vocabulario médico para esa aplicación. Si es una aplicación que nos habla de derecho, pues lo mismo. Tiene un vocabulario propio, pero siempre hay que intentar que la aplicación sea lo más comprensible posible. Aunque sea muy evidente, hay que intentar que la aplicación no tenga errores gramaticales, falta de ortografía, porque hay usuarios que a lo mejor no van a poder entender bien lo que le queremos decir cuando escribimos ciertas cosas. Bueno, la distribución de controles y contenidos tienen que ser lo más lógica posible. Un grupo de componentes, por ejemplo, imaginaros un teclado, pues el teclado tiene que estar unificado y ordenado para que cuando naveguemos por él el orden sea el correcto. Los formularios, por ejemplo, tienen que estar agrupados y lo mismo, tienen que estar ordenados y bueno, en definitiva tiene que ser una estructura tanto visual como después con el lector de pantalla, que vamos a intentar ver cómo funciona el lector de pantalla luego, tiene que ser lo más lógico y ordenado posible. Esto tiene mucho que ver con lo de antes, centrado en el objetivo.
Aquí vemos unas capturas de pantalla. En iOS, por ejemplo, hay unas pestañas y las pestañas siempre van a estar ahí, exceptuando en algunas pantallas, pero las pestañas que podemos seleccionar siempre normalmente van a estar en el mismo sitio. En cuanto al foco, muchas veces en webcam pasa también, muchas veces las pantallas se actualizan. Si se actualiza por algún motivo, el foco no debe cambiar de sitio, y si cambia se tiene que indicar. Cuando estamos navegando con el lector de pantallas, este tiene que llegar a toda la información que se está ofreciendo visualmente al usuario. Todos los componentes tienen que ser accesibles. No hablo de accesibilidad, sino de poder llegar a él. Tanto con el lector de pantallas, que es el producto de apoyo, como con productos externos. Normalmente cuando llegamos con el lector de pantalla estamos llegando con productos externos. Aquí vemos dos capturas de pantalla que aunque no lo parezca se da bastante. Tenemos dos clases de errores en pantalla ahora mismo en una captura. Uno de los errores que nos da es simplemente error. El usuario con ese mensaje en ningún momento va a saber qué es lo que ha pasado, porque le está dando a la aplicación un error. En el segundo de los casos, directamente nos está indicando que hay un error del correo electrónico y que las contraseñas tienen que ser iguales en ambos casos. Por ejemplo, esto ha sido en un registro. En definitiva, los mensajes que le demos al usuario en los errores, los mensajes emergentes en pantalla derivados de un error, pues tienen que llevar la máxima información para que el usuario sepa qué es lo que está pasando. Identificación de objetos activables. Cuando nosotros con el lector de pantallas pasamos por ciertos objetos, VoiceOver nos tiene que indicar, por ejemplo, si estamos pasando por un campo de texto, de inserción de texto, VoiceOver nos tiene que indicar que hay ahí un campo de texto y que es editable. Si pasa por una pestaña, nos tiene que decir que es una pestaña. Por un check, si pasa por un check, nos tiene que decir si está marcado o desmarcado. Bueno, en definitiva, las aplicaciones tienen que ser robustas y que confiemos en ellas. Si detecta el usuario que la aplicación le va a fallar, pues al final no va a tener confianza en usarla. En etiquetas de control, muchas veces cuando navegamos por estos campos de formulario, imaginaros en el campo nombre de usuario que vemos en pantalla. El lector de pantalla se posiciona en ese campo y cuando introducimos nuestro nombre, si avanzamos y luego retrocedemos, lo que lee el lector de pantalla es nuestro nombre, pero no sabemos qué campo de formulario era este. Por lo tanto, los campos tienen que tener etiquetas de control, pero tienen que ser accesibles y mantener su información en el momento que cambiamos esa información. Muchas veces, quizás lo más cómodo para el desarrollador es esas etiquetas de control sacarlas fuera del campo de formulario. Así tenemos la información en ambos sitios.
sin perderla, claro. Los diferentes objetos de una aplicación tienen que ser identificados por los productos de apoyo. Cuando navegamos con un producto de apoyo por la aplicación, si el foco lo tenemos sobre un botón, el lector de pantalla nos tiene que indicar que eso, por donde estamos navegando, es un botón. O nos tiene que indicar que es una pestaña o que es parecido a lo de antes, pero en el caso de antes nos indicaba, por ejemplo, si estaba seleccionado o no. Muchas veces en un componente con 3 pestañas nos tendría que indicar que la pestaña A está seleccionada, pero que además hay 2 pestañas más. Normalmente el lector de pantalla dice A seleccionado 1 de 3. Y en este caso nos indica qué es ese componente. En este caso nos indica que es un campo de texto, que es un botón de verificación, una caja de texto o una imagen, cualquiera de los objetos que sea. En aplicaciones como Twitter, muchas veces para actualizar el timeline, lo que hacemos es hacer un movimiento hacia abajo y aquello se actualiza. Eso con un producto de apoyo como que no podemos de forma rápida hacerlo. ¿Cómo se evita eso? Twitter, por ejemplo, lo que hace es en el botón de home, digamos, o de inicio, si pulsas 2 veces en ese botón se actualiza el timeline. Esto, por ejemplo, sería una buena práctica, porque estamos sustituyendo, y es lo que hay que hacer, ciertos gestos que se hacen con un dedo, por ejemplo, sustituirlo por una pulsación en otro sitio. Hay que intentar, cuando hacemos este tipo de programaciones, buscar una fórmula con la cual con un movimiento podamos, en definitiva, tener una alternativa fácil para que podamos realizar lo mismo. Bueno, y una cosa muy importante también es que la aplicación, por ejemplo, los campos de edición que tengamos sean compatibles con el dictado por voz. Eso ayuda mucho a usuarios con discapacidades motrices y normalmente estas cosas se cumplen. La mayoría de las cosas que he dicho, que comentamos, se cumplen por defecto, pero hay veces que hay que tenerlo en cuenta para que sean lo más compatibles posible. Bueno, pues ya hemos terminado. Ahora, creo que os dijeron que trajeseis vuestros móviles, ¿no? ¿Y auriculares? ¿Posible? ¿No? Lo único que, de todas maneras, lo único que yo quiero es enseñaros I just wanted to show you more or less the support products that we have, todo esto que os he contado, vosotros podáis ponerlo so that you can put in practice all the things that I've been talking about. Para detectar las barreras, lo más fácil es tener el producto de apoyo. Is the easiest way is to have support products. Sorry. Eso tal vez voy a intentar coger a ver cómo lo hacemos. Let's see how we can do it.
No, el móvil está conectado ya. Lo que no se va a ver el móvil. Bueno, pero se explica, yo creo que el concepto de gesto de izquierda Vale, de todas maneras, como creo que todo el mundo aquí ve más que yo, intentaré hacer así con el vídeo, casi todo el mundo. Intentaré mostrar en el teléfono algo de lo que voy haciendo. VoiceOver activated settings. Press 2 times contacts, calendar, camera. Press twice. I'm going to show you a little bit how to use VoiceOver on iOS. VoiceOver is activated from settings. De todas maneras, una preguntilla. ¿Quién tiene aquí Android? ¿Ellos? Esto mismo sirve tanto como para... This can be used both for iPhone as well as for iPad. Bueno, en definitiva, bueno, es casi prácticamente lo mismo. Lo poquito que os puedo enseñar en este tiempo va a ser prácticamente igual para iOS como para Android. Solo es aplicarlo. In this little time that we've got left, but it's practically the same for iOS than it is for Android. Hay varios movimientos que se usan. There are several movements that we use to work with VoiceOver. The main one is using from left to right or from right to left once the support product is activated. Are you going to develop an application here? Do we have any app developers? Vale, entonces, los que desarrolléis aplicaciones, those of you developing pero apps, solo como you truquis, can, but this is just a trick. no me vale, porque ya daréis cuenta que al final no es igual. Como truco, siempre podéis poner el You dedo can en el sitio always donde put your queráis finger saber where aquello que dice, you want to find out pero en what it realidad la says, navegación no se haría así, but ¿vale? that's La not the navegación way of normal surfing es, the web. utilizando el gesto de izquierda a Normally derecha you para move from left to right in order to lo que advance, haríamos en el ordenador es una tabulación. and it's Y like al we would revés do para in a retroceder. computer tab with the tabs.
and the same to go back. At the end of the presentation, I will remain here for 5 minutes because I'm sure that some of you probably do not know how to deactivate the support product, and you might end up wanting to throw your telephone to the floor. Sorry. Bueno, entonces, para hacer un movimiento hacia adelante, porque ya me están diciendo que no saben desactivarlo. Para hacer primero lo que tenemos que hacer es ir The first thing that you have to do is to go to the accessibility settings in your device. In iOS, you have it under the menu Settings, General Accessibility, VoiceOver. You click the button to activate it. And once VoiceOver is activated, you have gotten into a mess because at that moment you cannot use the device as you have been doing it until now, moving your finger up or down, moving through the screen freely. Now, to move, haciendo tabulaciones con el movimiento de izquierda a derecha y you avanzaremos hasta el have objeto to que queramos activar. tabulate, moving forward que or tenemos focalizado el movimiento right del objeto or que left. queremos activar, And once you focus the element that you want to activate, you have to click it twice. dos veces, de esa manera se activaría el objeto que tenemos en foco. By clicking twice on that element, you will activate that element. If you want to deactivate VoiceOver or TalkBack on Android, you will have to surf with your finger until you focus on the check to activate the object, and when it is activated, you double click in it. Settings, contact, click twice to open calendar, Wednesday, page 2 out of 3, page 6 out of 6, page 5, folder, start, press twice. Icon, logo, VoiceOver disactivated. I have an app here. The problem is that you cannot see it. It's a shame. But I have an app here. I don't know how well can you see it from there. But right now, they're focusing on a logo, the logo of this brand. So, if I swing my finger from left to right, then we change the focus. If I keep on moving my finger, they tell me that the code has expired, that I can generate a new code. And in that case, one of the guidelines that we gave is that we need enough time, whereas in this case they're telling me that the QR code that I have on the screen has already expired. So this is a safety system because this is an application that it is not given to you for free, therefore you have to pay for it, and the QR codes expire so that you will have no problem, but the application has indicated to us that the QR code has expired. And we tell them to generate a new QR code. How have we done it? We have put the focus on the button that we wanted, we've double-clicked in it, and that way we've activated that button. We continue on surfing on the page. Bueno, voy a hacer una cosa que debería de haber hecho al principio, que era bajarle la velocidad
Well, this is Monica, that's the voice that we're hearing, and we can make her speak faster but slower. And I can do this with the movements that we have with IOs, up or down. Otro movimiento que es de arriba abajo o de abajo arriba, pero este movimiento solo sirve para this movement can only be used for what we have activated at that moment. If I squeeze the screen, I have to do it always with the support equipment activated, and that gives me several options so that with that movement I can get access to different options, headlines for example. So that I can see the headlines of the program, or the headings, contents, volume, language, words. If you need a new code, so by default, in my telephone, I can change the speed of the person speaking. So we're going to generate a new code to continue on surfing through the application. I'm generating a QR and alphanumeric code. In this case, it's giving me an alphanumeric code. I'm going to one tab. It's indicating that 5 tabs are open at that time and that I'm in the first tab, but it's not telling me which ones I've chose. The chosen one is the 4th one in this case, so let's go straight to the 4th one. Tab 4 out of 5. Pestaña, 4 de 5. Inicio. Econo. Cerrando la carpeta TL. Carpeta TL. Now what we're going to do is to open the app. We're going to open the application that I used to give you some examples on the screen so that you will see the difference between doing a good labeling or a bad labeling. Abriendo la televisión remote 2. Televisión remote 2. Televisión. This is the TV folder. This is the menu of the application. Teclado. Keyboard. Navegador. Navegar. Salir. Botón. Escupe y sale. Inicio. Botón. Bueno. A ver por qué no me funciona. Salir. Opciones. Pulsa. Retroceder. Menú de la aplicación. Menú de la aplicación. Mando distancia. Mando distancia. En este caso, la primera pantalla. Silenciar. Botón. Está etiquetada. In this case, the first screen has been labeled, but only the first screen. El truquito creo que me estáis viendo en pantalla. I think you're seeing me on the screen. El truquito que yo os decía a los que podáis navegar con el dedito viendo la pantalla, cuando queráis saber si una etiqueta está etiquetada correctamente o no, con el simple hecho de tocar el objeto, podríais saber por lo que os dice VoiceOver, podríais saber qué es lo que está etiquetado o cómo está etiquetado. Página 2 de 5, navegador, botón, página 3 de 5. Este era el ejemplo que decía yo antes. Aquí hay componentes para manejar mi televisor, pero estos componentes no están etiquetados. Sí. Vale, navegamos por ellos. Botón. If I click on them, it just says bottom, bottom, bottom. It's not telling me if it's the bottom for the volume or pero no for nos dice what nada. is it. Y bueno, más o menos esto es así, no es más. En Android pasa lo mismo, con matices. And that's what's happening in Android. El movimiento, pero para que podáis desarrollar y saber si vuestros
objetos también etiquetados, si lo hice todo But if you want to find out if your objects have been haciendo, correctly labeled or not, but activating and deactivating the support products, you will be able to find out with the different operating systems. You will know if you are developing the application correctly or if you are missing some details. Pantalla bloqueada. Sí, Francisco, es una para ti. Bueno, mi nombre es Oscar, soy desarrollador, por lo que... Sí, mi nombre es Oscar, soy desarrollador, por lo que he visto prácticamente tenemos que confiar en las capacidades del dispositivo. ¿Ahora? Sí. Que por lo que he oído, pues tenemos que confiar. As far as I've heard, we have to trust the capacity of the device to make a product accessible. What devices are the most accessible ones? Which ones are a nightmare? And what can you give us some best practices in terms of accessible apps? Es que, claro, es que ponerme a hablar de dispositivos es difícil, muy difícil, porque hay tanto en el mercado. Si te digo iOS, tenemos mucho adelantado, incluso para los desarrolladores. Los desarrolladores, siempre que apliquen las propias pautas de accesibilidad que ya vienen con los programas de programación de iOS, aplicándolas ya tenéis casi todo ganado. O sea, most of the work is done. At least it's easier. In the case of Android, there are many devices available. No te podría decir en Android cuál sí, cuál no. Sí te puedo decir, which is best, but what I can tell you is that the purest applications of Google, like Nexus, which are customized by the operators or the manufacturers, these sort of devices normally will give you better results. But be careful, as I said, they should be. Yo siempre me curo un saludo y digo 4.2. It's best that they be versions later than 4.2 in terms of accessibility. If I were to choose, I would use iOS. Por precio me iría Android, in terms of price, I would use Android. But la verdad es que iOS va mucho mejor. iOS works much better. Sí, Yes, Apple Watch Apple Words está preparado. is ready. Viene con accesibilidad integrada. Accessibility is integrated in the device. Como todo, a los usuarios sin ninguna discapacidad también se tienen que ir haciendo a él. Like anybody, you have to get used to it. Y lo están mejorando continuamente hasta donde yo sé. Sé que lo han mejorado mucho con la versión 2, pero sí tiene productos de apoyo they para have personas con support discapacidad. tools for people with disabilities. Si me permite, yo en concreto me compré el Apple Watch I bought Apple Works and I returned it because it's true that Apple works a lot on the issue of accessibility. They have integrated voiceover. You can enlarge the size of the font if you can't see well. That's great, but the problem with Apple Words is it's so small and the speaker is so small that I couldn't hear it in the subway. So to have a clock and not be able to use it, so it's a contradiction. So there's the constraint of the size of the device, which, like I said, the speaker is so small that in some places it's hard to hear. I have a
Tengo una pregunta en relación con las distintas herramientas. ¿Cómo podemos revisar la accesibilidad de las páginas web? Y si existen páginas web que nos podrías recomendar, si existen web o hola.org, si son fiables o no. A ver, yo conozco páginas web que recomiendan that is recommended. Que decía que yo conozco páginas web que recomiendan dispositivos. They recommend certain devices. They recommend devices. A website to review other websites. I'm not familiar with such a website. Bueno, pero es claro. Está el W3C que marca los estándares establishes the standards para hacer web to making accessible websites, but they don't recommend other websites. What they tell you is, what they indicate is how you should develop a website, use certain guidelines on how to make websites accessible. I'm just aware that Wave, this Wave which is which incorporates the W3 standards and it allows you to check y te permite revisar tu página web en cuanto a su accesibilidad, en cuanto a textos alternativos y imágenes alternativas. Y solo quería saber si, en su opinión, son ciertos o si la información de sus recomendaciones son acertadas. A ver, hay herramientas. Hay herramientas que pueden automatizar ciertos parámetros de una web. Pero normalmente una web ha de revisarse por personas. Porque, por ejemplo, una imagen. Decimos que una imagen tiene que tener texto, un texto alternativo, porque decíamos igual para las imágenes en aplicación. Las herramientas automáticas lo que hacen es averiguar si esa imagen tiene ese atributo HTML, esa propiedad, si la tiene o no la tiene, pero no sabe en ningún momento ese atributo que se le ha insertado, por ejemplo, imagen 001. Si es imagen 001, el atributo está, pero es incorrecto, porque a lo mejor esa imagen, no, a lo mejor no, seguro que no tiene nada que ver con ese atributo que se le ha dado por defecto. Entonces, es una persona quien va a revisar esa imagen y testear que ese atributo corresponde al significado real de esa imagen. Por lo tanto, hay cosas que se van a poder hacer automáticamente, pero siempre tiene que haber detrás una persona que verifique que aquello es correcto. Hola. Vale, yo quería saber si se sabe más o menos qué porcentaje de aplicaciones en los markets de iOS y Android están preparadas para accesibilidad, y también
si las empresas o desarrolladores developers or programmers and companies más populares están haciendo un esfuerzo por other applications are making an effort to make them accessible. Que si se está haciendo un esfuerzo es evidente. It's clear that they're making an effort. Here we are today. Poquito a poco little by little, estamos entendiendo que hacer una aplicación accesible no es solo para un determinado sector de población. En definitiva, y a mí me gusta llamarlo de esa manera, es negocio. Mientras más abarque, más gente abarque el negocio, digámoslo de alguna manera, va a ser mejor para ti. Poquito a poco las empresas se dan cuenta que hacer las cosas accesibles es mejor para todos, pero cuando llamamos accesible, no solo llamamos accesible para personas ciegas, es que mi padre, por ejemplo, está empezando a tener problemas de visión y mira, he encontrado un teléfono que da key, the font is bigger. If I configure a certain parameter, I can make the text bigger. En los porcentajes de aplicaciones accesibles accessible applications. No tengo contacto ni con Google. I don't have a contact at Google. ni con Apple. Yo cada día veo más, lo que decía antes, más esfuerzo. Y bueno, en ese aspecto yo creo que lo puedo decir que, o mirarlo de una forma positiva. Can I ask you a question? I'm not an expert in this, but I do work in marketing issues and in graphic design and advertisements and website design. And over the years, you realize that you feel disabled. Your eyesight gets worse, and you realize that now young people are designing applications, and they don't keep in mind the people that are over 45 or maybe over 40. But I know I'm not a doctor, but many of my friends need glasses to read. We see much worse, so you're losing a large portion of the percent of the population. Each country like Spain, which has an aging population, sees a lot of lines. So we're talking about contrast, bigger fonts, and color issue, because I'm going to check this out after you said it, because a very high percentage of websites and advertisements can't be viewed because the colors that are used don't allow you to see correctly. So I encourage all of you that work in this area, don't just think about this percentage of the population that are disabled, but this is for everybody. The majority of people don't see very well, and it doesn't cost that much. It's a question of choosing the right colors. As a programmer, professor, I can say that in professional training there are subjects regarding accessibility, usability of websites, and I know that universities are getting involved. There's masters in web developers. Most of them have to study a subject in accessibility, and as a programmer or developer, I know that if we follow certain guidelines, this will mean that I develop more websites and applications, but it's not that difficult. It's just a question of many times of ignorance. If we just include an alternate text, connected answer to an image, or if we do things a little bit differently, if we use the headings properly, 1, 2, 3, you're able to develop a website that's very accessible, and it doesn't take much more time to program. You just program it in a different way and to make it accessible. That's all I wanted to add. De hecho, Illunion, ahora estamos con un máster. We offer a master's program. If you like more information, I can tell you about it. Master in accessibility. I don't have the brochure here. It's outside in the stand. In the Illunion stand, we have brochures.
if you're interested in more information about this master's program. Tengo entendido It's que my el máster understanding incluso toca hacia el lado del doctorado y bueno, yo you si, can even get a si lo veis doctorate. interesante, If you're os interested, animo I encourage you a que recojáis la to información porque get the según tengo brochure, entendido también se está apuntando bastante. because I think quite a few people are signing up for this program. Sí, mi pregunta era relacionada con la que tú has dicho. My question had to do with what Creo que no you, todavía I don't conciencia en know, las people empresas a la hora in de companies desarrollar or when it comes to soluciones. developing Uno de los accessible proyectos products, que and hemos the company where I've worked, cliente ha dicho as the client said, I need this, el único ejemplo I need this product to be ha accessible sido to un everybody. poco precisamente es un Recently, supermercado británico donde a la British gente, programmer sus clientes son mayores de 65 años who has y clients también over se 65, a la hora del diseño. they thought about this when it came to developing the program, but this awareness really doesn't exist. I think when you publish an application in Apple Store, I think there's a key that says whether the products are available or not. What do you think about specific versions of accessible application? Of Banco Santander has its normal application, and then an accessible version where the design criteria are a little more lax in order to make the application accessible. No. Es que no veo la necesidad. Do you think this is necessary? No, I don't Es más costoso para la empresa. I don't think it's necessary. It's more costly for the company because they would have to make develop two applications. And if they just do one program, one good application, I think we save money. Todo el mundo tiene Everyone las, digamos de alguna manera, las mismas opciones. will have the same options. Si hay una cosa que he aprendido, There's que something cuando I've se hacen learned. dos If you versiones make de una two misma versions of cosa, the same thing, algo nos dejamos atrás siempre. you always leave something out. Y no es necesario. Yo, And it's not necessary. como usuario, As a digo user, que I no, can tell you no es algo que me parezca bien. I don't think that's correct. Y te puedo decir que los compañeros que And tengo, my conocidos colleagues, que the tengo people I con know with discapacidad, disabilities de diferente índole, of different sorts, pues nos gusta lo we mismo que like gusta a the todo same el thing mundo. that everyone else likes. Miramos el We diseño de la like misma when we manera. look at the view design the same. Bueno, yo en la mano tengo un Here in my producto Apple, I have an Apple product porque me because gusta, I sí, like it. porque a todo el mundo, entre Because comillas, le gusta también, everyone pero likes it in el a way, factor but the main principal es factor porque, is, the main reason is para mí es más accesible that for que me otros it's productos. more accessible than other products. Entonces, y And Apple no me Apple hace un dispositivo para hasn't mí designed a special device y for otro me para el que and no another necesita one voiceover. for someone who Es doesn't un error need comercial. voiceover. Yo lo I veo think como this un is error comercial. a marketing mistake, in my view. Bueno, me gustaría hacer una pregunta a lo mejor un poco... Ay, perdón. Te paso el micro si quieres, me lo voy a para mí. Perdona, no te había visto. A ver, por alusiones, yo soy su director general Assistant en Director Portugal for Spain de and la compañía Portugal Doro. for the Me he company resistido Doro. cuando has hecho preguntas sobre When empresas, asked about porque companies, parece que quiero vender peligro y no es el caso. I decided Ya not me he to say sentido anything, directamente aludido con but I el feel compañero like I have to say something de after Bélgica. after what my colleague said. A ver, Doro, una pequeña introducción Doro. para poneros en situación y ahora digo por qué Just so you intervengo, ¿no? understand, I'll give you the background. Doro ha sido Doro premiado was con given este an award smartphone for en el this último congreso de smartphone Móvil in the Barcelona last hace unos meses como el trade mejor fair in Barcelona smartphone as del the mundo best accesible accessible para smartphone personas for mayores, the elderly. ganando a Samsung que se We beat presentó en la Samsung, misma categoría y es un Android pero participates in adaptado para contest. todo lo que It's las Android personas mayores adapted pueden necesitar. for No the elderly, somos everything el elderly primera need. multinacional en el mundo fabricando y haciendo esto para el segmento de personas mayores. Y Manufacturers también intervengo devices for the por la parte de elderly accesibilidad para regarding personas the invidentes. accessibility En and breve for estaremos con the vosotros, people con with Ciudad también, seeing homologando disability. esta We're versión standardizing this version para personas invidentes for con una people funda with carcasa integrada en el propio dispositivo. Y ya no hablamos solo de aplicaciones seeing accesibles problems que también, sino que hablamos with de this dispositivos shell, smartphone talking about the específicamente smartphones, devices orientados that al are diseño aimed moderno at con todo lo modern que se puede design, necesitar. everything that the Una person persona needs, mayor everything necesita estar the integrada, person pero needs to be también integrated in society. usable, Usable accesible and y todo accessible. lo que se pueda necesitar.
for everything. So for those developers or programmers here who are concerned about whether the industry companies are moving in this direction or not, at least Doro in Android is developing products that are being more well known. And to conclude, in Spain we started a year ago, and now Vodafone and Orange, the big companies, are starting to sell our devices. So I encourage you to continue in this direction because we've already started on this road. Y a nivel mundial estamos hablando ya de 600 millones de personas. The Spanish population is over 60 years old. There are many countries around the world. I didn't want to sell the book here, but I couldn't resist making this comment after what you said. Bueno, la pregunta igual es un poco básica. This is a basic question, and if that's the case, I apologize. I'd like to know there's a certification for mobile accessibility. We certify, let's say, the beginning of technology. Dentro de las certificaciones, evidentemente, está la de aplicaciones móviles. We have mobile application, we have web certification, for technology in general, and one of them is the certification for mobile applications. In fact, the application that I opened before, I opened it because it was certified. Not so much because it was certified, because I was sure that what I was going to show you was truly accessible. So I knew, obviously, I opened an application I knew was going to work. If you're interested in the certification of a specific application, or if you want more information, you can give me your contact information and I can explain the methodology that we use. And in fact, from this methodology you can learn that many of the things that are included in the methodology are what we saw today. But obviously today we went over very quickly, and the methodology explains things in a bit more detail, and you can read as many times as you would like. Francisco, bueno, lo primero que quería es agradecer la charla. Thank you for your presentation. I think we learned a lot about mobile cell phones that we didn't know about. This last issue regarding companies and alternate parallel applications that are more accessible. Are you familiar with a market niche, specific market niche in the world of applications, which is more focused on video games, which can be more graphic? Seems like the problem has to do with the images. Que sí que tenga más sentido hacer alternativas accesibles, ¿no? Come up with accessible alternatives. En el mundo de las aplicaciones. Alternatives o hacer aplicaciones making the applications accessible. En realidad, nicho de mercado hay todo. In terms of market niches, everything is yo te voy a poner el ejemplo. Otra de las cosas que enseñaron, la aplicación de mi televisor. The application for my television, I bought my television because it was more accessible. I bought it. Bueno, más accesible. Era el accesible it was the del most momento. accessible television at the moment. Me fastidió mucho cuando me di cuenta que la aplicación no lo era. The applications weren't accessible, but at least the television was accessible. Market niches, well, clearly they're market niches. A ver, es muy fácil. Yo este ejemplo lo doy I siempre. always give the same example. ¿Qué creéis vosotros que yo voy a recomendar un día si alguien me pregunta? Yo soy, entre comillas, el friki de la familia, ¿no? Al que le gusta the weird guy in the family, let's say. Os pasará a vosotros. And maybe the same thing happens to Al you. friki de la familia se le pregunta todo. The weird guy in the family, they always ask the same thing. Ask questions, how do you turn on the refrigerator? Or how do you turn on the computer? They always ask us these questions if I were to buy a television. Medianamente accesible. It's more or less accessible. What am I going to recommend to my family? I'm going to recommend this television, even though it's out of selfishness. Not because it's accessible, but because I'm selfish, because I ask me a question, I know how to answer it. And I will be able to answer it. So market niche? Es que cualquier aplicación accesible puede ser muy bienvenida. If it's made accessible, it will be welcome. Pensemos en aplicaciones
que a lo mejor una persona con discapacidad tenga más ventaja a la hora de usarlo. Por ejemplo, me viene a la cabeza las tantas aplicaciones que están ahora saliendo para llamar a servicios de taxis. Entonces, por ejemplo, puedo interconectar ideas y decir, las personas, imagínate, ¿no? Las personas ciegas cogen más taxis porque no tienen coche. Es una asociación así un poco rara, pero bueno. Entonces, si tengo 5 aplicaciones móviles en el mercado para llamar taxi, la que sea accesible es la que van a utilizar en su mayoría las personas. Nosotros leemos, yo tengo aquí una aplicación de lectura de libros. Yo no entiendo, no hablo muy bien inglés, la digo en español, Voice Dream. No es una aplicación barata ni mucho menos, es una aplicación que cuesta creo casi 10 euros. Pues te aseguro que la mayoría de las personas ciegas de mi entorno por lo menos, bueno, de mi entorno todas, la tienen y la han pagado. ¿Por qué? Porque los lectores de libros que existen en el mercado no son accesibles y esta aplicación sí. Aplicaciones de navegación también son muy importantes para saber dónde estamos. Los que vemos, aunque yo veo poco, prácticamente doblamos la cabeza, mira, cafetería Juan, pues ya me queda menos. Pero en definitiva, de verdad que cualquier aplicación bien hecha es un buen nicho de mercado. Sí te tengo que quitar lo de los videojuegos, porque no es, son cuestiones muy gráficas que al final por muy accesibles que sean, no tienen sentido. Gracias. La segunda pregunta, si me permites, era, en el caso, por ejemplo, si fueras una especie de super jefe que mandas sobre Apple, Google, ¿no? ¿Qué pedirías o qué les dirías, por ejemplo, a los fabricantes, ¿no? Como Google o Apple, que deben de hacer? What they should do, and also to the programmers. What would you ask of programmers? Muchas cosas. Many things, I imagine. Yo es que no creo que sea nunca una I don't think I'd be a very good boss. Pero ¿te refieres en cuanto a accesibilidad? Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que más falta hecha? What would you like to see in operative systems? Cualidades, pero siempre habrá alguna que falte. I'm sure there's always missing elements in operative systems. What would you ask the programmers to be careful with? Es como el fallo más gordo que hacen a la hora de What was the biggest mistake that people make when it comes to developing applications? Well, Google, una cosita que le pediría. Ask Google. ¿Hay someone from Google here? No. Sí tienen que mejorar su lector de pantalla. Eso está claro. En el momento que Google, esto no es una crítica, de hecho, esto es por darle ideas. En el momento que Google mejore su lector de pantalla, la vocecita que hemos escuchado antes en iOS, lo mismo pero para Android. Gran parte del mercado que tienen Apple se lo va a llevar, pero se lo va a llevar por un motivo que es evidente y que nadie dice nunca. El precio también es una barrera de accesibilidad para las personas. Entonces, en países, por ejemplo, latinoamericanos o menos desarrollados, comprar un dispositivo iOS se puede hacer bastante difícil. Como se suele decir, se tienen que conformar con dispositivos Android. En el momento que Android, Google se ponga las pilas con su lector de pantalla, se va a llevar otro pedazo del mercado. ¿Qué le pedirías a los desarrolladores? Mucha atención a la hora de etiquetarlo todo. A la hora de etiquetarlo todo, porque muchas veces vamos
como deprisa. El mercado parece que nos demanda la prisa en vez de la calidad, y simplemente con prestar un poco de atención a la hora de desarrollar y aplicar. En iOS, por ejemplo, si se aplican las propias pautas que vienen por defecto, tenemos mucho terreno ganado. Última pregunta, ¿vale? Últimas dos y ya. Hola, Francisco. Quería preguntarte si conoces alguna aplicación que haga traducción audible. If there are any applications Aplicación que haga traducción that does audible translation of content. Traducción audible. Audible translation. It turns the text into sound. No, into different language. No, sí puedo, claro, puedo dictarle a la página web de Google, in the website of Google, and it will translate it for me, but explicitly. Incluso te diría que la propia de Google creo que trae su propia aplicación. Includes an application for that. Es más o menos lo que iba buscando. I don't know if that's what you're looking for. Yeah, that's what I'm looking for. Hola. Hello. Yo quería preguntar si las opciones que te da el móvil, el VoiceOver, las opciones que te dan el móvil para aplicaciones, también se aplican en el navegador del móvil para web responsive o adaptativa. Si todo el uso con el dedo, toda la tabulación, todo eso se aplica también. La forma de navegar es prácticamente la misma. Eso sí, para la navegación a través del móvil, igual que la navegación web, se tienen que cumplir las pautas del W3C. Una de las diapositivas hablaba de ello, ya sea en WebView, o sea, incluir contenido web en la aplicación o ver el contenido web y el contenido web en un navegador, se tienen que cumplir las pautas. Si esas pautas se cumplen, en iOS, porque Android sigue teniendo problemas ahí, si esas pautas se cumplen, se va a poder navegar perfectamente por la web desde el móvil con producto de apoyo. Bueno, pues quería dar las gracias a Francisco Alcaide por esta charla y taller y recordar a algún desarrollador si quiere apuntar a este fin de semana que se meta en juscar.com. And if you want to join us on the weekend, you can register on the internet. Also, thank you very much for coming. I hope that you enjoy the presentation, and I hope that it can help you to learn these accessibility guidelines on mobile devices. Thank you very much for coming.